Hola Internet y bienvenidos a El dato que te falta. un podcast donde te vas a enterar de curiosidades de la ciencia, la tecnología y el mundo geek. Mi nombre es Verónica. Yo soy Leo y hoy vamos a hablar de una persona nacida en Inglaterra Ajá, el 12 de febrero, más noviembre esta vez, muy bien. de 1809. Ok. Naturalista, geólogo y biólogo, Ujú. conocido por sus contribuciones a la ciencia de la evolución. ¿Ahora sí? Sí. Empieza con D. Empieza con D el apellido, sí. Muy bien. Charles, Darwin. y el segundo nombre no lo sabe nadie. Ah, bueno. Charles Robert Darwin. Bueno, el Robert. Sí. ¿No lo sabe nadie? No, sí, yo lo sé, claramente lo encontré. Bueno, pero nunca no nadie es se acuerda. conocido. Sí, Charles Darwin seguro, pero Charles Robert. Está bien. Bueno. Charles publica su teoría de la evolución en ¿Le vamos a decir 1859. Carlitos acá o...? Le voy a decir probablemente de muchas formas. Publica su... Teoría de la evolución. Ok. En su libro On the Origin of Species. Species. El origen de las especies en español. Y voy a hacer una aclaración importante sobre qué es una teoría. Muy Porque hay gente que piensa que una teoría es algo así puramente ideado y que no está probado. Y en realidad lo que están pensando se llama hipótesis. La hipótesis es donde yo planteo algo que... ¿Cómo ponerlo en términos sencillos? Básicamente me lo saco del culo. Bueno, no hacía falta decirlo así. Pero te sí. ocurre una idea, entonces formulas una hipótesis Pero puedo sobre una decir situación. puedo decir lo que se me ocurra. En la hipótesis yo puedo decir lo que se me ocurra. Ujú. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, no, la luna es roja. Lo que pasa es que como el cielo es azul, nosotros la vemos blanca. Ok. ¿Está bien? Eso es una hipótesis. Totalmente válida. ¿Es una teoría? No. Ni de casualidad. Para que sea teoría, yo tengo que explicar razonablemente bien ese fenómeno natural. ¿Por qué pasaría eso? Tengo que tener evidencia que me avale. ¿Qué te estás riendo? Estoy pensando en... No lo voy a decir. Ok. Porque va a ser muy controversial. Tiene que ser comprobable. Te estabas pensando en alguien con ese. Del Ah. campo de la psicología. Bueno, tiene que ser comprobable justamente. Tiene que ser falseable también. Tiene que haber una condición en que mi hipótesis falle. Después que no se dé es otro tema, pero tiene que poder en algún momento decir, ok, si pasa tal cosa, significa que estoy equivocado. Y tengo que hacer experimentos bajo diferentes condiciones para poder comprobar o observar eso de alguna manera. Como si fuera algo científico. Sí, se llama el método científico, ¿no? O sea, es como también una de las grandes es, pero si yo no lo puedo observar, porque el método científico dice que tiene que ser observable el experimento. Tiene que ser observable el resultado del experimento. ¿También? Pero no sé si se refieren a observable en el sentido de verlo con la vista. No, bueno, pero mucha gente lo entiende de esa manera. No, o sea, por ahí inicialmente lo era porque se No, estudiaban tampoco. cosas No. muy básicas, apenas No, empezó. el observable también está mal interpretado. Porque dicen, no, entonces si yo no lo tengo que poder ver eso. No, vos observás el fenómeno que estás estudiando, no quiere decir que lo tengas que observar con el ojo de la luna. O por ahí observás el resultado. Ah, pues sí. Sí, bueno, pero se malinterpreta. Sí. Bueno, Eso lo- pero creo que lo hablamos el otro día, fuera de cámara, que hay muchas palabras que son parte del lenguaje coloquial que vienen desde la ciencia y no se usan correctamente. Bueno, sí, como Entonces, teoría. Bueno, en este caso vamos a usar la palabra teoría dentro del contexto científico y no del contexto coloquial. Sí, está bien, pero no podés hacer esa distinción alegremente. Porque entonces la teoría de la evolución es la hipótesis de la evolución. En Entiendo, lenguaje no. coloquial. ¿no? Lo que yo digo que hoy vamos a decir teoría, cuando hablamos de teoría hablamos de algo que está Sí. enmarcado dentro de un constructo científico con sus pruebas, con sus Sí. observaciones. Bueno, hay un montón de No teorías. hablamos de teoría Como una hipótesis. una hipótesis. Y bueno, perdón, voy a seguir un segundo más, que es... sí, por ejemplo, si vos podés tener una teoría,
que sea reemplazada por una otra. teoría más nueva. Ujú. Sí. Y en general lo que pasa es que alguien encuentra que la teoría original no encaja perfectamente bien en algunos casos. Entonces, lo más común que sucede es que se expanda. No que se cambie completamente. Pero sí también puede suceder que haya cambios de paradigma Sí. y se destruya. Por ejemplo, el caso de la teoría de la relatividad Ujú. de Einstein. Vos tenés la teoría de la relatividad especial, que salió primero, por más que se llame especial, y después la teoría de la relatividad general, que no sé si la reemplaza completamente, pero bueno, es muchísimo más complicada, incluye muchísimas más cosas, al punto que la especial te diría que casi la entiendo. La general, no, se pasó 4 pueblos. No. Bueno, decía, teoría de la evolución. Esta plantea que todas las especies de seres vivos evolucionaron con el tiempo a partir de un antepasado común Ujú. mediante un proceso denominado selección natural. ¿Qué es la selección natural entonces? Y es bastante simple. Supongamos que somos un Australopithecus en el medio de África hace algunos millones de años. Ujú. Y bajamos de nuestro árbol porque vimos una fruta en el piso. Ok. Ahora, todo nuestro alrededor tiene pastizales altos, ¿no? Entonces, cuando nos estamos acercando a la fruta, se mueven esos pastos. Hay dos opciones. Rajamos de vuelta hasta la seguridad de nuestro árbol, Ujú. o seguimos Agarramos como la si fruta. nada hacia la fruta. Cualquiera de estas opciones también presentan dos posibles resultados. Si elegimos volver a nuestro árbol, pueden pasar dos cosas. El pasto había un león y salvamos el pellejo, o no había nada y nos cagamos de hambre un rato. Ahora, si elegimos seguir como si nada y Las dos si opciones. había algo, o sea, bueno, perdón, elegimos la otra opción. Seguimos como si nada hacia la fruta. Ujú. Si no había nada en los pastos, Comes la fruta. tenemos una fruta. Ya está. Y si sí había algo, por ejemplo, un león saltó y nos morfó. Y Ujú. nos morimos. Ya está. Entonces, el tema acá es que el método 1, equivocarse no es tan drástico. A lo sumo te pasas un rato de hambre. Rato de hambre. Ya está. Pero equivocarse en el método 2 es catastrófico. Ujú. Esto es la selección natural. Nuestros antepasados que eligieron la opción 2 están todos muertos. Y su linaje se extinguió. Porque el tenerle miedo al pastor era algo inteligente en ese momento. En ese momento tener miedo al pasto. Y esto... Es un ejemplo. No, bueno, pero no es, sí, pues parece burdo. Pero es una explicación razonable de por qué mucha gente todavía cree en espíritus y fantasmas. Bueno, ahora sí, volvemos a... Ahora, ¿no existen los fantasmas? Yo diría que no. No tenemos un... Vamos de vuelta al experimento. Al método científico. Yo quiero un capítulo de fantasmas. ¿Puede ser? Sí, tranquilamente. Y si la gente nos quiere también decir, queremos un capítulo de fantasmas, bueno. de lo que quieran. Tienes que decir, ¿de fantasmas? No es necesario. Punto extra si lo hacen. Originalmente Charles estudiaba medicina. Sí. Entró a la Universidad de Edimburgo a los 16 años. Ujú. En 1825. Entonces era del Reino Unido. Bueno, sí, Reino Unido. No era Inglaterra. ¿Me habías dicho Inglaterra al principio? Yo dije O por ahí que fue de Edimburgo porque fue a él- Escocia a estudiar. él nació en Inglaterra. Ah, ok. Era inglés estudiando en Escocia. Claro, en ese momento fue a la Universidad de En Edimburgo. Escocia. Tan Ok, cerca, ok. tan relativamente cerca. Pero bueno, empezó a estudiar medicina a los 16 años en Edimburgo. A 16 años. Sí. Qué buena. Pero paulatinamente se fue alejando de la medicina para estudiar invertebrados marinos. Ujú. Biología, sí. ¿Por qué? Durante la época que estudiaba medicina, asistió 2 veces a una sala de operación en el hospital de Edimburgo. Sí. Y huyó de ambas, dejándole una profunda impresión negativa. ¿Por qué? Pues yo dije que esto era 1825. El cloroformo se descubrió que se puede usar como anestesia en 1842. Y se usó por primera vez en humanos en 1847. O sea que eran operaciones sin nada. ¿Qué les daban? ¿Alcohol?
Probablemente nada. Los amarraban a la camilla y Los los cortaban operaban. así. Bueno, y después de ahí se fue a la Universidad de Cambridge, donde estudió ciencias naturales. Ok. A los 22 años le ofrecen un puesto como naturalista ad honorem en el HMS Beagle. Tenemos uno ahí. Sí. Un barco que zarparía para cartografiar las costas de América del Sur. La expedición estaba planeada para que dure 2 años. El Beagle partió de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 y finalizó en Falmouth el 2 de octubre de 1836. Casi 5 años. Así que, Capaz se perdieron en medio, viste que estas cosas pasan. yo vi la ruta que hicieron. Ahora voy a contar un par de lugares donde pararon y demás. Y van a ver la ruta que tomaron y cómo no iba a durar 2 años ni de casualidad. La primera escala fue en Santiago, Cabo Verde. Ahí Darwin descubrió que uno de los estratos elevados en la roca volcánica contenía restos de conchas. Porque estaba estudiando también geología. ¿Se acuerdan que era geólogo? Entonces están interesados en cómo se estaban moviendo. Caracoles marinos. Sí. Cualquier cosa que tenga No, claro, porque. En Brasil, o sea, de Cabo Verde se fue a Brasil, Darwin quedó fascinado por el bosque tropical, pero aborreció el espectáculo de la esclavitud. Como se era en 1830. Sí, sí. En Argentina realizó un hallazgo de primer orden, se llama, que localizó en una colina fósiles de enormes mamíferos extintos junto a restos modernos de bivalvos, extintos más recientemente también de manera natural. ¿Sabes en qué parte estuvo? En Bahía Blanca. Después en Tierra del Fuego desembarcaron 3 nativos Yagán que se habían llevado en la primera expedición, ¿se acuerdan que esta era la segunda expedición del Beagle? Para que se los llevaron para educarlos como misioneros. Darwin dice que estos nativos eran amables y educados, pero los otros nativos les parecieron salvajes, miserables y degradados. Ok. Entonces pegaron la vuelta y fueron a Chile. Hola, me voy a llevar a tu primo. Y cuando vuelvo me tratará tan mal, no entiendo por qué esto. Bueno. Cosas que pasan. En Chile, Darwin fue testigo del terremoto de Concepción, donde observó indicios de un levantamiento del terreno entre los que se encontraban acumulación de bivalvos. Para ellos debía ser increíble porque en esa época no se podía acceder a tanto viaje. Claro, aparte estaba viendo fenómenos naturales pasando ahí y los estaba guardando todos, estaba haciendo diarios a lo loco de todo esto. Después de ahí pasaron por las Islas Galápagos, ahí encontró unas variedades de pinzones y los pájaros que estaban emparentados con la variedad continental, pero que depende de qué isla ibas eran ligeramente distintos. Entonces ahí empezó a darse cuenta de que era más o menos que era lo que estaba. De ahí siguieron a Australia. Nunca iba a durar 2 años en Space. Bastante, 5 fue bastante. Casi 5. Bien. Ahí encontró la rata marsupial y el ornitorrinco y le parecieron tan extraños que Darwin pensó que era como si 2 creadores hubiesen obrado a la vez. Los aborígenes australianos le parecieron bien humorados y agradables. O sea que los aborígenes argentinos no le gustaban. Eran mala onda. Eran mala onda. Capaz se llevaron la familia. No creo que eso yo tenía que ver. No, nada que ver. Bueno, y después de ahí pasaron por las Islas Cocos y de vuelta a Ciudad del Cabo. Pero más allá de conocer a John Herschel y ordenar un poco las ideas que llevarían a la teoría de la evolución, la verdad que no pasó mucho, o nada importante para esta historia, por lo menos. Y entonces ahí pegaron toda la vuelta. Así que literalmente dio la vuelta al mundo. Alrededor de los 30 años de edad es cuando estaba trabajando mucho en un montón de teorías y experimentos, tanto de biología como de geología. La cuestión es que estaba trabajando tanto que se enferma por la presión y el trabajo excesivo. Entonces el doctor, ¿qué le recomienda? En esa época, imagínate, por el estrés. Otro tipo de doctor. Ok. No, que se vaya a pasar unas vacaciones al campo. El remedio clásico de... Sí, el aire del campo. El aire. Así que hizo eso, se fue a Shrewsbury, creo que se pronuncia así, con sus parientes de la familia Wedgwood. Pero estaban demasiado entusiasmados por el tema del viaje este que pegó y le pedían todo el tiempo que cuente, qué sé yo. Así que no lo dejaban descansar mucho.
Así que después de unos meses ahí, dijo, bueno, ya fue, voy a aceptar, le ofrecen un cargo de secretario en la Sociedad Geológica y en marzo de 1838 lo acepta. Okay. Pero los esfuerzos le pasarían factura. Y en junio tuvo que permanecer varios días en camas con problemas estomacales, dolor de cabeza y síntomas de afección cardíaca. Durante el resto de su vida tuvo episodios de dolores de estómago, vómitos, abscesos graves, palpitaciones, temblores y otros síntomas, en particular durante las épocas de estrés. La causa de la enfermedad de Carlitos sigue siendo desconocida y todos los intentos de tratamiento tuvieron poco éxito. Okay. Más en esa época que te podían... Sí, que era así, tenés fantasmas en la sangre, toma cocaína. Bueno, una vez que estuvo más o menos recuperado, volvió a Shrewsbury en julio. Y ahí tenía, entre las tareas que hacía normalmente, tenía 2 pedazos de papel que llevaba con él todo el día. Y ahí valoraba las ventajas e inconvenientes de contraer matrimonio. Okay. Y tras tomar una decisión favorable, dijo, bueno, sí, el matrimonio conviene. Le gustó la idea. Lo discutió igual con su padre. Y el 29 de julio se fue a visitar a su prima Emma, que había conocido cuando se mudó a Shrewsbury. Okay. No le propuso nada, no sean mal pensados. No, ¿Cómo bueno. lo vas a proponer el 29 de julio? Esperaría hasta el 11 de noviembre. Y después de conseguir Porque en noviembre se hacen las cosas Claro. nefastas. Y después de conseguir una casa en Londres se casaría el 29 de enero. Con la prima. Bueno, por ahí era una prima lejana. Como la canción de... Me resulta gracioso que inventa que arma la teoría de la evolución y explica todo el tema de genética. Bueno, no explica mucho de genética, pero no, se casa con la prima. Y vivieron juntos y felices y comieron perdices. Y ahora sí podemos hablar de lo que yo quería hablar desde el principio, que son los premios Darwin. Ok. Yo los conozco un poquito, pero sí. Supongo que voy a... Espero haber enganchado alguno que no conozcas. Los premios Darwin son muy posteriores a Darwin. Y estos sé de qué se trata, pero no sé cómo surge, no sé nada. Conmemoran a individuos que protegieron nuestro pool genético. Okay. Y sí, le dejé como el culo. Se llama en realidad acervo génico, pero nadie tiene ni idea que es un acervo génico y tarda más en explicar. Está bien. Entonces decían, individuos que protegieron nuestro pool genético haciendo el último sacrificio, eliminándose a ellos mismos en una forma tan extraordinariamente estúpida que mejora la probabilidad de supervivencia de nuestra especie. Sí. En otras palabras, se mataron de forma realmente estúpida y esto hace que sus genes no se esparzan. Sin haber dejado descendencia. No es... Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Yo lo conocía, sí. Yo conocía a alguien también que murió de forma ridículamente estúpida. Sí, también... sin haber dejado descendencia, porque entonces ahí removió... Sí, bueno, también hay un par de condiciones ahí. Por ejemplo, no es necesario matarse. Okay. Puedes mutilarte los genitales, por ejemplo. Okay. Cuenta también. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Estos individuos, los que reciben el premio Darwin, llevan a cabo planes que cualquier preadolescente puede darse cuenta que son el resultado de una mala idea. Okay. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que un terrorista manda una carta bomba. Sí. Pero no le pone todas las estampillas que hacen falta. Entonces, ¿qué pasa? Se la devuelven y él abre esa carta y muere por su propia bomba. Eso merece algún tipo de premio. Y el premio ese es el premio Darwin. Claro. Eso le llega la carta y su la propia abre. Carta la abre, claro. Pero él ya sabía que estaba... Bueno, debería, ¿no? La mandó él. Bueno, la mayoría de nosotros sabe instintivamente que las frases confía en mí y encendé esta mecha son invocaciones al desastre. Asumimos que el sentido común debería ser que etiquetas como cuidado, el café está caliente o la capa de Superman no te permite volar deberían ser innecesarias, pero igual las podemos encontrar. Y para continuar con esto les aviso, porque ya hablamos de este tipo de personas. Los premios Darwin son historias macabras. Tratan de gente que murió. Sí, de forma estúpida y sí, de forma graciosa. Pero quedan avisados. Sí, si alguien es sensible a esto. Están avisados. ¿Cómo hay que hacer para ganar un premio Darwin? Yo no lo recomiendo. No quiero.
Vamos a hablar de las reglas. Técnicamente, todos estamos nominados para ganar uno. Ok. Pero hacen falta ciertos requisitos. Ujú. Uno es reproducción. Sí. Hay que morirse o esterilizarse. Esto Ok. hace que estemos seguros que los genes no se van a Con esparcir. no tener descendencia. No lo dicen las reglas. Mm. Excelencia. Debe haber una mala aplicación del criterio asombrosa para hacer de forma obvia la mala calidad de los genes. Y que aparte sea gracioso. Ok. Autoselección. Ujú. No clasifican las personas que mataron o lastimaron a terceros. De hecho, está mal. Y sí. Incluso si comparten ADN. La eliminación debe ser propia. Madurez. La persona debe, o debería al menos, tener buen juicio. Y la veracidad. El evento tiene que ser real. Real, obvio. ¿Qué cosas no calificar? Jugar con electricidad, en general, ¿no? Que te atropelle un auto o un tren. Latas de aerosol en el horno. Meterse a las jaulas de los zoológicos. Caerse por un precipicio por una selfie. Envenenamiento por monóxido de carbono. La mayoría de las muertes por asfixia autóloga. Porque son no, esto simplemente porque son demasiado comunes. Demasiado. Increíblemente, todo eso es demasiado común. Así que yo voy a contar un par de sucesos que ganaron al menos un premio Darwin. Y les vuelvo... Más de uno, no. Que te autoeliminás. Ahora vamos a ver. No. Y les vuelvo a repetir, no voy a dar detalles escabrosos, pero sí vamos a hablar de gente que se murió. De vuelta, que análisis. Y sin ningún orden en particular, estos son los que me parecieron más graciosos. Ok. Enero de 2005. Sí. Croacia. Marco, un croata, bastante, 55 años, se fue a su taller para armar una herramienta que le ayude a limpiar su chimenea. Sí. Hasta ahí. La chimenea era demasiado alta para usar solo una escoba o un cepillo. Ujú. Entonces lo que dijo es, lo engancho a una cadena y le pongo un contrapeso. Sí. Entonces desde el lado de arriba vos lo tirás, el contrapeso te lo baja, Sí. tiras con la cadena y lo puedes repetir muchas veces. Pero, ¿qué objeto podés usar como contrapeso? Bueno, él tenía el objeto perfecto. Era pesado, era compacto y lo mejor de todo es que estaba hecho de metal, así que lo podías soldar directamente a la cadena. Sí. Bueno, resulta que se le pasó por alto el pequeño detalle que el objeto era una puta granada de mano. ¿Está bien? Entonces, cuando intentó soldarla, porque sí, solo intentó, el arco de la soldadora detonó la granada y Marco murió al instante. Y lo peor de todo es que las chimeneas sigue sucia. ¿Cómo vas a...? ¿Qué dije? Falta de criterio. Una granada de mano. O sea, de todas las cosas que podía elegir, Primero, ¿por qué No. tenés una en tu casa? Y segundo, ¿cómo la vas a soldar? bueno, claramente no se puede. ¿Sabía que era una granada de mano? ¿Por qué tendí? Vos tenés algo que no sepas exactamente No lo sé. que es. Y si vos decís, no sé, no estoy seguro qué es esto, voy a Lo voy a soldarlo. usarlo igual, Dios. Ese ganó uno porque no pudo ganar más de uno, ya está. Sí, este gana seguro. Bueno, este también es negro. El tema es que no está completamente confirmado. Ok. Igual no es difícil de creer. Y no está completamente confirmado porque esto sucede a finales de los 70 con una unidad de inteligencia en Irlanda del Norte. Entonces, Ok. como es una unidad de inteligencia, hay tema clasificado. Entonces no tenemos el nombre de la persona. Bueno, la cuestión es que en ese momento les daban unos maletines explosivos para llevar documentos confidenciales. No es que explotaba el maletín. Ahora explico cómo funciona. Tenía como un tanquecito de oxígeno para quemar el contenido y el maletín probablemente también se destruía un poco. Y para hacer esto tenían un pin, ¿cómo se dice? Un alambrecito, una trabita, al lado de la manija. Que tenías que sacar ese pin de seguridad. Sí. Entonces esto armaba el mecanismo para que cuando vos abrías el fuego, o sea, se prendía fuego y destruía todos los papeles que estaban adentro. Y para asegurarse que el contenido se destruía, y como había un segundo y medio hasta la ignición, las tapas tenían una especie de pestillo que no dejaba que se pueda abrir del todo. Ok. Entonces así ni siquiera podías intentar hacerle fotos adentro antes de Antes de que se prendiera. antes de que se prendiera fuego. Exactamente. Entonces, para abrir el maletín
de forma segura había que seguir estos pasos. 1. Asegurarse que el pin estuviera en su lugar. 2. Abrir el maletín. Se trababa con el gancho este que mencioné. Entonces usabas un objeto como una regla, algo finito y largo para empujar el pestillo y se abría el maletín. Ahora, ¿qué hizo el sujeto en cuestión de quien no se da el nombre? Empujó con el pin. Básicamente hizo eso. Se aseguró que el pin estaba en su lugar. Se aseguró. Está bien. Después Abrió el lo sacó maletín. Vamos bien. Buscó un objeto para empujar el pestillo. y no pudo. No encontró nada para empujar el pestillo. Se dio cuenta que el pin de seguridad es un objeto finito y largo. Usó el pin para empujar el pestillo. Y se le explotó el coso en la cara. Sí, cuando lo abrió completamente y ya estaba, lo desarmó en medio del proceso De abrir. de abrir. Y bueno, unidad de inteligencia. Bueno. No mucho. Este pasó en Egipto, 31 de agosto de 1995. En una granja, una gallina se cae en un aljibe. Este no sé si no lo leí, pero no sabía que era un premio Darwin. A ver. Vamos, se cae la gallina. El premio no es para la gallina. No. Esperen un poquito más. Entonces, un granjero de 18 años Sí. baja por el pozo para tratar de rescatar la A la gallina. pobre gallina. Pero como no vuelve a subir, su hermana baja por el pozo para ayudarlo. Pero como no sabe nadar, baja su otro hermano. Y como él tampoco sabe nadar, baja su otro hermano que tampoco sabe nadar. Como es de esperarse, no salen del pozo. Entonces otros 2 granjeros más experimentados bajan a ayudar. Los 6 cadáveres fueron recuperados en Ay, Naslat, Dios. un pueblo a casi 400 kilómetros del Cairo. También recuperaron a la gallina y Viva. estaba viva. Sí, lo había leído. No sabía. ¿Y el premio Darwin fue para quién? ¿Para Todos. todos los hermanos? Las 6 granjeros? personas. 6 personas por rescatar una gallina. O sea, yo entiendo que sí, bajó uno, pero si no sabes nadar. No, pero tirale algo. Ayuda. No, es que aparentemente hay una corriente. No, cuando tocó el agua se lo chupó y se lo llevó. Los encontraron a 400 kilómetros del lugar donde Pero la bajaron. gallina estaba bien. Ah, la gallina está bien. Es la única que no ganó el premio, pobre. Menos mal. Bueno, y este es en Nueva York. Este es un poco más macabro por ahí todavía. Septiembre de 1991. David, un residente de Mineola, creo que se pronuncia así, de 44 años, decide hacerse una liposucción casera. No. Así que le dice a un amigo que se la haga en su garage. ¿Qué puede salir mal? La idea era usar una aspiradora para quitar esa grasa asentada. Bueno, además está decir que murió, ¿no? Pero a ver cuál fue la causa de muerte. Ni te lo imaginas. ¿No? Nadie acertó. Sobredosis de lidocaína. Para anestesiar. Lo anestesiaron. Tenía una sobredosis de anestesia. ¿No? Creo que ni llegó a cortarlo. Terrible. Bueno, igual la idea. ¿Pero quién le dio? Él se dio su. No, el amigo que iba a hacer la liposucción. Bueno, pero lo mató el amigo entonces. Técnicamente, sí. ¿Y le dieron el premio a él igual? Fue idea de él. Así que No, bueno. igual. O sea, ¿a quién se le ocurre? Me has preguntado. La gente, o sea, yo puedo acceder a saber quién ganó premios. Sí, Hay sí. una página donde. Sí, hay una página, creo que se llama Darwin Awards. Y hay casos desde. Creo que el 2000 y pico empezó. Y recopilaron casos de. Claro, porque había uno de 1970. Sí, que el vos de Irlanda del leíste. Norte. Sí, y en 1995 también. Pero sí, hay O sea, que un montón de recopilaron, casos. claro. Hay de todo. Hay gente que se ha subido con latas de cerveza arriba de un poste de luz y hizo pis sobre el cable de alta tensión. Hizo conexión con el. Bueno, entienden la idea. Sí. Hay de todo. Algunos son muy graciosos. Bueno, y esos fueron los premios Darwin. Espero que les haya gustado.